La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días, amada iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Ahora sí. Sí. De pronto el Señor nos quiere recordar otra vez Proverbios 3, volverlo a repetir, que es el texto que se lee en la cortinilla. Ahora sí, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, me alegra bastante. Yo quiero expresarles que el día de hoy estoy muy animado, me siento contento y gozoso de poder compartir la palabra con ustedes del texto que vamos a reflexionar hoy. Y mi oración ha sido por estos días que, como dice la cortinilla de Proverbios 3, nuestro corazón guarde y pueda atesorar esta palabra en el corazón, este texto que es hermoso. Bueno, para las personas que nos visitan por primera vez, y si tú vienes por primera o segunda vez aquí a la sede, queremos decirte que estamos meditando sobre una carta que le escribe Pablo ¿a quiénes? A los romanos. Ya pasamos el capítulo 1, capítulo 2 y hoy vamos a concluir el capítulo 3, ¿vale? Así que te animo a que podamos orar y disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Padre bueno y hermoso que estás en los cielos, hoy te damos gracias por el privilegio que tenemos de meditar en tu palabra, Señor. Como el ciervo que brama por las corrientes de agua, que así hoy nuestro corazón esté deseoso por recibir tu palabra, Señor. Danos la fe que necesitamos para confiar en la obra preciosa y perfecta de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos des a conocer hoy tu justicia salvífica y ayúdanos a recibirla. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, les quiero compartir lo siguiente para irnos introduciendo. Se estrenó una película que se tituló El juicio de Dios. En esta película se presenta a un grupo de prisioneros judíos en un campo de concentración. Los prisioneros, en un acto, pues ustedes se imaginarán, de desesperación, de angustia y de confusión, deciden formar un tribunal improvisado con una mesa que hay allí y deciden enjuiciar a Dios. Entonces hacen un estrado y se preguntan, bueno, ¿de qué vamos a acusar a Dios? Y los prisioneros lo acusan de que Dios ha roto su pacto con el pueblo judío. Así que se abre el debate, allí en la película nos muestran, para ver si Dios rompió su pacto con ese pueblo o no. Y realmente si Él fue justo y demostró su justicia. Al final no hay una respuesta concreta, hay un final abierto, no hay conclusiones en este tribunal improvisado, pero el sentimiento es de que Dios es injusto. Dios no ha cumplido su contrato, Dios no ha cumplido su pacto. Y les estoy compartiendo esta ilustración, porque nuestro pasaje de hoy nos permite y nos invita, creo yo, a pensar y a verlo en términos legales. De modo que entonces vamos a recordar un poco lo que Pablo viene desarrollando en los primeros capítulos y en lo que hemos venido meditando en esta serie de predicaciones. Recordamos que Pablo inicia con una idea desde el capítulo 1, versículo 18, donde nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Listo? Y hemos podido meditar desde allí entonces en adelante en los capítulos 1, 2 y el domingo pasado parte del 3.
Pablo entonces nos está diciendo que los hombres, tanto judíos como griegos, toda la humanidad somos ¿qué? Pecadores, ¿vale? Y Pablo se toma estos capítulos para demostrarnos que no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, todos estamos bajo la esclavitud del pecado. ¿Listo? Mira cómo lo expresa Pablo en el capítulo 3, versículo 9, que el pastor Eduardo nos compartió el domingo pasado. Dice el versículo 9, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos y de los griegos. De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, todos estamos bajo el pecado, ¿vale? Entonces está la conclusión que Pablo hace de la condición del ser humano. Mira, no importa si eres judío, no importa si eres griego, no importa si eres paisa, no importa si eres bogotano, no importa si eres costeño, ¿sí? No importa si eres buena gente, si no le haces daño a nadie, si cumples todas las reglas. Mejor dicho, no importa si eres una belleza de persona. Todos estamos bajo el pecado, ¿vale? Bajo esta condición llamada pecado. Entonces esta es la declaración que hace la palabra de Dios acerca de nosotros, ¿sí? Pero entonces pensemos por un momento cómo pudo recibir esta afirmación un judío en la ciudad de Roma, que es donde envía la carta a Pablo. Bueno, un judío que se ha esforzado por cumplir la ley de Moisés a su cabalidad. Un judío que ha experimentado con sus antepasados opresión y persecución de imperios. Un judío que ha luchado por ser fiel a los rituales de la Torá. Y un judío que ha intentado con todas sus fuerzas no mezclarse con las ideologías y forma de pensar de los griegos. ¿Listo? ¿Cómo creen ustedes que recibe la afirmación ese judío si toda su vida se ha esforzado por cumplir la ley? ¿Qué podría pensar un judío ante esa afirmación de que es pecador? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál puede ser la reacción de un judío? ¿Qué piensa acerca de Dios? Dios es injusto. Dios está siendo injusto. Nos dio una ley, hizo un pacto con nosotros y ahora todo el esfuerzo que hemos hecho para cumplir dicha ley no vale para nada. ¿Listo? Entonces quizás pudo pensar un judío al que Pablo le está escribiendo, ¿de qué manera entonces, aparte de la ley, nos podremos justificar delante de Dios? ¿Cuál es la forma? ¿De qué manera entonces, si no es por la ley, nos podremos justificar delante de Dios? Bueno, y para ello entonces te animo a leer conmigo Romanos capítulo 3, desde el versículo 19. Si trajiste ahí tu Biblia física, por favor ábrela y vea Romanos capítulo 3, o si utilizas tecnología, vea Romanos 3, desde el versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene ¿qué? Fe en Jesús. Y nos hace una pregunta en el versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles.
Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Esta es la palabra de nuestro Señor. Bueno, ¿de qué manera entonces, aparte de la ley, nos podemos justificar delante de Dios? Bien, lo primero que hay que hacer es silencio, que es el primer punto que te quiero compartir. Silencio, ¿sí? Ya te explico por qué, versículos 19 y 20. ¿Listo? Pablo hace una declaración, perdón, es que estoy aquí intentando, listo. Pablo hace una declaración en el verso 9 de este mismo capítulo, como lo vimos ahorita, y dice que todos estamos bajo pecado. Estar bajo pecado es un término legal, es decir, somos ciudadanos del pecado. ¿Listo? Estar bajo pecado es una condición natural del ser humano después de Génesis 3. ¿Listo? Entonces, ante esta condición, lo que deberíamos hacer no es preguntarnos de qué manera entonces, aparte de la ley, nos podemos justificar delante de Dios. ¿Cómo posiblemente lo pensaría un judío? Sino que Pablo nos sugiere en el verso 19, y bueno, más que una sugerencia, es una afirmación, que toda boca se calle y se haga responsable de su condición delante de Dios. ¿Sí? Entonces, el resultado de conocer la ley no debería ser una afirmación orgullosa de que yo sí cumplo la ley, yo sí he cumplido la ley, como recuerdan el joven rico, ¿verdad? Yo sí la cumplo. ¿Listo? Sino que debería ser, o por el contrario, una consecuencia de que al ver la ley de Dios, de que todo el mundo se calle y quede convicto delante de Dios. ¿Listo? De cierta manera, es como ver la ley de Dios y decir, esta ley es tan santa y es tan pura que yo no puedo decir ni hacer nada delante de ella. ¿Listo? Entonces recordemos que el texto nos está invitando a leerlo de carácter judicial, dicen algunos comentaristas. Así que podemos imaginar, y los invito en esta mañana a imaginar un tribunal, donde el juez realmente no es el ser humano juzgando a Dios, sino que es todo lo contrario, Dios juzgando al hombre. Así que en ese tribunal estás tú, y en ese tribunal estoy yo, ¿vale? Siendo acusados por el juez que es Dios. ¿Y de qué estamos siendo acusados? Bueno, de lo que Pablo ha desarrollado en los capítulos 1, 2 y parte del 3. Todos somos pecadores, estamos bajo el pecado. Por lo tanto, estamos destituidos de su gloria, estamos destituidos de su presencia. Entonces, en ese tribunal estamos tú y yo, y ya se ha dado evidencia de lo malvados que somos, que podemos ser. Así que la pregunta en medio del tribunal, ¿sí?, es ¿quién se va a atrever a decir una sola palabra delante de un Dios que es santo? Santo, 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 como dice Isaías. ¿Quién se atreve a decir algo? Nadie. Todo el tribunal queda en absoluto silencio, cerrando la boca sin nada que decir en su defensa. El acusado, tú y yo, deberíamos reconocer que estamos a merced del juez, que es Dios, y quien está en su derecho de pronunciar una sentencia. ¿Vale? Es por ello que el pastor Tim Keller menciona lo siguiente: cada vez, lo leo textualmente, cada vez que alguien lee la ley de Dios, no importa qué tan leal, amable, considerado, generoso o amoroso sea, su respuesta solo puede ser: soy un pecador. No tengo nada que decirle a Dios, no tengo defensa alguna que hacer, ni oferta que presentar. Estoy en graves problemas. Silencio total en el tribunal. Pero si bien nadie puede hablar, alguno sí podría pensar, pero yo no estoy ahí. Yo no estoy en ese veredicto, pues, o sea, yo sí guardo la ley,
¿Sí o qué? Yo sí cumplo la ley, para eso Dios me la dio, pensaría un judío de la época o el hermano mayor de la palabra de Lucas 15, como algunos lo están estudiando. Así que Pablo se adelanta a esa objeción que haría un judío posiblemente, pero seamos sinceros, ¿sí? También puede estar en cualquiera de nuestros corazones legalistas. Yo sí cumplo, yo sí soy bueno, yo sí hago todo lo que exige Dios. Y afirma entonces Pablo en el verso 20 que la ley no puede cambiar la posición esencial de nosotros ante Dios. Fíjate lo que dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley, ¿qué? Viene el conocimiento del pecado, como lo veíamos ahorita en el catecismo. Entonces, la ley no nos es dada para que al intentar cumplirla nosotros podamos ser justificados, ¿sí? Ya que todos somos pecadores. Entonces, no existe ninguna clase de obras y ningún impulso moral que nos pueda poner en una relación correcta con Dios. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. ¿Listo? Entonces, la ley no es como un checklist, una lista, ¿verdad? Que yo saco y le digo, Dios, mira, cumplí, soy bueno, hice esto, hice lo otro, ¿verdad? La ley es un estándar santo que nos muestra la santidad de nuestro Dios y que por lo tanto tú y yo no alcanzamos. ¿Vale? Así que la ley fue dada porque por medio de ella cobramos conciencia de pecado. ¿Vale? Entonces te pregunto a modo personal, si este es tu caso, ¿cómo puedes venir tú delante de Dios hoy que todavía pones tus esperanzas en tus buenas obras, en tu buen comportamiento? ¿Cómo puedes venir hoy delante de Dios? Y déjame leerte lo siguiente. Todo lo que necesitas tener es necesidad. Todo lo que debes tener es nada. Pero los religiosos no pueden apartarse de sus virtudes. Así que la gracia se vuelve irreal para ellos. Desprecian la verdadera gracia de Dios para así aferrarse a sus propias virtudes ilusorias. Fijan sus ojos en un espejismo y se niegan a tomar agua verdadera. Mueren de sed, teniendo agua a su alrededor. La persona que pone su confianza en su propio esfuerzo para agradar a Dios muere en su ilusoria injusticia. Así que en esta tarde ya, te animo a acercarte a Dios con las manos vacías. No intentes impresionarlo con tus palabras. Guarda silencio. Tampoco intentes impresionarlo con tus buenas acciones, porque son ellas mismas las que te alejan de Él. Si te aferras a tu propia justicia, no vas a poder tomar la justicia que Él te ofrece por gracia. Ven con manos vacías, guarda silencio y solo recibe la justicia que Él te ofrece. Muy bien, el tribunal queda en silencio absoluto. Ninguno de nosotros puede decir algo, nadie puede hacer absolutamente nada tampoco. Quedamos a merced de lo que determine el juez justo, el juez divino. Su sentencia ante la evidencia de nuestra condición pecaminosa, entonces claramente determina un veredicto, ¿vale? Y ese veredicto es: la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, que ustedes lo conocen muy bien. Entonces el veredicto es la muerte. Debemos morir. Sin embargo, hay dos palabras que lo cambian absolutamente todo. Pero ahora. Martin Lloyd-Jones dice que no hay palabras más maravillosas que estas. Sin este pero ahora, que está en el versículo 21, no hay esperanza. Pero ahora, ¿qué va a hacer Dios como juez? Y ese es el segundo punto que te quiero compartir. El juez provee una justicia, que está en los versículos 21 y 24. Ante el silencio absoluto
del tribunal, porque ninguno de nosotros puede hablar ni jactarse de nada, es Dios quien rompe el silencio ante la realidad del pecado. Y en vez de sentenciarnos a una muerte justa, la justicia de Dios, aparte de la ley, es manifestada y confirmada, nos dice el verso 21. Y desde aquí entonces vamos a ver quizás, dicen algunos, una de las secciones más gloriosas que hay en la palabra del Señor. Lutero, por ejemplo, dijo que este pasaje era uno de los puntos principales de la carta e incluso de toda la Biblia misma. Entonces, atentos pues, ¿listo? ¿Por qué es así que estos versículos del 21 al 26 son tan gloriosos? Bueno, porque toda religión y cultura cree que para ser aceptado por Dios debes sacar como una especie de currículum, como mencionábamos ahorita, y si eres suficientemente bueno, entonces Dios te acepta. ¿Listo? Y en ese marco es donde Pablo entra y dice, pero ahora, es decir, por primera vez y por última vez en la historia de la humanidad, se ha revelado una forma insólita de acercarse al Dios Santo. Una justicia divina que el mismo juez nos está ofreciendo para otorgarnos a nosotros, los pecadores, la posibilidad de reconciliarnos con Él. ¿Sí? En ningún lugar se ofrece esto. Es decir, fuera del Evangelio debemos desarrollar nosotros una justicia propia, ofrecérsela a Dios y decir con incertidumbre y ansiedad, acéptame. Pero el Evangelio dice que Dios ha desarrollado una justicia perfecta que Él mismo nos ofrece. Esa justicia que solo por ella somos aceptados. Por eso pero ahora cambia toda la historia de la humanidad. Esta es la peculiaridad del Evangelio de Cristo. Estamos aquí entonces recordándonos el que fue el momento decisivo de la historia del mundo. La revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús, que inaugura entonces una nueva era en la que el ser humano puede tener acceso a una relación restaurada con el Dios del universo. ¿Qué les parece eso? Y de entrada esto nos dice entonces que esta noticia funciona entonces en contra de cualquier pensamiento y religión, en contra de cualquier otra cosmovisión e incluso en contra de nuestro propio corazón, que a partir de Génesis 3 busca siempre ser aceptado por Dios por una justicia propia. Se nos presenta a un juez santo que provee una justicia sin mérito alguno. Así pues, esta justicia Dios la manifiesta y la confirma por medio de ¿qué? Dice el versículo 21, de la ley y los profetas. ¿Listo? Es decir, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas dan testimonio de esta nueva justicia de Dios en Cristo. La cruz, amada iglesia y amigos, no es una idea improvisada como una especie de plan B, sino que desde el mismo comienzo el propósito de Dios ha sido revelar su justicia salvífica enviando a su Hijo Jesucristo como sacrificio. Toda la ley, todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia este momento y hacia esta persona, Jesucristo, como cumplimiento y confirmación de dicha ley. Así que la justicia, es decir, el proceso por el cual Dios actúa para ponernos nuevamente en una relación correcta con Él, ¿es para un grupo de personas particular? ¿Es solo para los judíos? ¿Es solo para los gentiles? Es para todos. ¿Todos qué? Los que creen. Todos los que creen en Cristo Jesús. Es una justicia que no está condicionada a un grupo particular de personas. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo llega esta justicia que nos reconcilia con Dios? ¿Cómo llega esta justicia que nos reconcilia nuevamente con Dios? Bueno, la justicia llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen, nos dice el verso 22. Y aquí entonces el tribunal, ¿verdad?, se empieza a asombrar. ¿Cómo así? Si todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios, como dice el verso 23, ¿cómo podemos entonces gozar nuevamente de la gloria de Dios? ¿Qué tenemos que hacer?
Un paisa diría, ¿qué hay que hacer para estar nuevamente en relación con Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y la respuesta la da el verso 24. Y leamos este texto, amada iglesia, con toda la reverencia que podamos. Mira esta belleza. Todos son ¿qué? Justificados ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Por cuál medio? Por medio de la redención. ¿En quién está esa redención? En Cristo Jesús. Suspiro. Él es nuestro abogado. En ese tribunal, donde hubo un silencio total, ahora hay un suspiro. Como un descansito. Descansa todo el tribunal y se alegra de que haya una nueva justicia. Y amada iglesia y amigos, aquí está la belleza y la majestuosidad del Evangelio de la gracia. En ningún otro lugar existe algo igual. Por eso te tengo que preguntar, ¿qué genera en tu corazón esta buena noticia? ¿Cómo, Cledi? Esperanza. ¿Qué más? Gozo. Yo, Carolina, descanso. Libertad. ¿Verdad? Amado hermano y hermana, esta noticia debe ser la noticia que sostiene toda nuestra vida todos los días. El Evangelio de la gracia, como dice el pastor Keller, no es el ABC del cristianismo. No es los primeros pasitos que hacemos cuando se nos ha revelado el Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es el A de la A hasta la Z. ¿Verdad? Es decir, es todo lo que tú necesitas hoy y es todo lo que tú vas a necesitar el resto de tu vida. ¿Y por qué debe ser así? Bueno, porque fuimos hechos a la imagen de Dios para darle la gloria a Él y disfrutar la gloria de su alabanza. Pero en nuestro pecado hemos perdido esa gloria. No podemos vivir en la presencia de Dios. No podemos disfrutar de su aprobación. Pero ahora la fe llega gratuita, sin causa, de una manera total y completamente injustificada, sin ninguna razón de merecimiento, solo por la redención en Cristo Jesús. Y aquí la palabra redención tiene mucho valor, ¿sí? Porque la redención, dicen los estudiosos o en su idioma original, tiene el sentido esencial de liberar mediante el pago de un precio. Eso significa la palabra redención. Un rescate de arena, exacto. Entonces, en el tiempo de Pablo, estas palabras aludían a la posibilidad de comprar la libertad de los esclavos o prisioneros de la guerra mediante el pago de un precio. ¿Listo? Así que cuando Pablo dice que Cristo nos redime, está diciendo no que el juez deje a un lado nuestra deuda, sino que Cristo debe pagar un precio para poder rescatarnos de la esclavitud de nuestro pecado. De modo que nosotros somos justificados gratuitamente, ¿sí? Pero, amada iglesia y amigos, que haya sido gratuita para nosotros no significa que no haya sido costosa. La gracia es un regalo para nosotros, pero la gracia es muy costosa para quien la otorga. Y es por eso que no quiero que pierdas el asombro de lo que está pasando en ese tribunal donde tú y yo estamos siendo acusados. Porque no solo se está diciendo que vamos a recibir la justicia como un regalo, también se está diciendo que la ira de Dios debe ser aplacada. De otra manera, Dios dejaría de ser realmente justo si pasara solo por alto nuestra transgresión. Ya no sería veraz, como dice el versículo 4 de ese capítulo 3, y por lo tanto no podría justificarnos. Entonces se levanta la pregunta: ¿cómo puede Dios permanecer justo y al tiempo declarar justos a los pecadores que merecen su juicio? ¿Cómo pasa eso? Bueno, es punto 3 que te quiero compartir. El juez demuestra su justicia, que está en los versículos 25 y 26. ¿Listo?
Entonces acompáñame ahí con la lectura, leámoslo textualmente. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, Dios permanece justo y al tiempo puede declarar justos a nosotros, que somos pecadores, porque Él demostró su justicia públicamente como propiciación por su sangre. ¿Listo? Entonces vamos a desenvolver eso un poquitico. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento el propiciatorio era el lugar donde se rociaba la sangre de un becerro para la expiación de los pecados. Es decir, esa palabra expiación hace referencia a la eliminación de una ofensa, ¿vale? Pero la propiciación, que es la palabra que utiliza esta porción de las Escrituras que utiliza Pablo, de la que nos está hablando este versículo 25, es mucho más que eso. La propiciación es aplacar la ira del Dios Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser justificados y Dios al tiempo demuestre su justicia. Entonces es necesario no solo la eliminación de la ofensa, sino aplacar la ira del Dios Santo. Entonces, para el judío, el propiciatorio vino a representar el lugar donde Dios trataba con el problema del pecado. Pero ahora, lo que nos está diciendo Pablo es que ahora el lugar donde Dios trató con los pecados de su pueblo es en Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario. El único sacrificio que logró no solo eliminar nuestra culpa, sino satisfacer la ira de Dios fue la obra de Cristo. Por lo tanto, es ilógico, amada iglesia y amigos, que tú y yo sigamos intentando agradar a Dios con nuestras propias fuerzas. Porque lo que demanda a Dios no es solo la eliminación de la culpa, sino la satisfacción de su ira. Y la única justicia que puede y pudo lograr eso es la justicia que el mismo juez otorgó por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Por eso nuestra serie de predicaciones se llama ¿cómo? La justicia de Dios, ¿qué? Impartida en el Evangelio. Significa que yo no la puedo ganar con mis propias fuerzas. Es algo que Dios mismo imparte. ¿Sí? Entonces, significa entonces que la ira de Dios ya no recae sobre nosotros. ¿Y quiénes somos esos nosotros? Bueno, los que por gracia se nos ha revelado esta buena noticia, ¿vale? Y se nos ha dado la fe como un don para creer que en la cruz Jesús nos redimió y nos otorgó su justicia. Entonces los que merecíamos ser aplastados por esta ira santa de Dios, ahora por la provisión de uno que la toma en nuestro lugar, es decir, Dios mismo, Jesús, esa ira es removida. Se nos remueve la condena. La cruz se convierte en el lugar donde el juez aplaca su ira en su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:18. Porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas. El justo, ¿por quiénes? ¿A fin de qué? De llevarlos a ustedes a Dios. ¡Qué belleza! Esto es mucho más de lo que nuestra mente limitada puede comprender y de lo que nuestro corazón legalista por el pecado puede soportar. Este fue el plan y también fue el sacrificio voluntario del Hijo. Jesús no sufrió porque tuviera que hacerlo, sino porque ama a su Padre y nos ama a nosotros. Jesús pudo haberlo rechazado, pero escogió sufrir por ti y por mí. Así que Dios debe juzgarnos, porque es un juez justo, y así lo va a hacer, ¿verdad? Y lo majestuoso, amada iglesia, es que nos juzgó en la persona de su propio Hijo.
John Murray lo expresa de esta manera: Dios amó tanto a los objetos de su ira que dio a su propio Hijo para que Él, por su sangre, presentara una provisión para que su ira fuera removida. Y el pastor Tim Keller lo expresa de la siguiente manera: Dios nos hace a un lado su justicia. Dios no hace a un lado su justicia. Más bien que la vuelve sobre sí mismo. La cruz no pone en riesgo ni representa una contradicción entre la ira y el amor de Dios. No lo satisface a medias. Más bien satisface completamente la ira y el amor en la misma acción. En la cruz, ojo con esto, la ira y el amor de Dios ambos fueron vindicados, demostrados y expresados de una forma perfecta. Ambos resplandecen y se cumplen plenamente. La cruz es una demostración tanto de la justicia de Dios como de su amor que justifica. Qué belleza, ¿no? Este era el plan desde el principio, amada iglesia de amigos. Por ello, en su tolerancia, pasó por alto Dios los pecados cometidos anteriormente. Dios, el juez justo, no perdonó completamente los pecados cometidos por su pueblo en el Antiguo Testamento. Si fuera así, ya no existirían. Lo que Pablo nos está diciendo es que no los había perdonado, sino que los había pasado por alto. Los dejó sin castigo hasta que castigó a su Hijo en favor de ellos en la cruz. Dicho de otra manera, Dios en su paciencia había aplazado el pago de sus pecados. Entonces, amada iglesia, todos esos sacrificios que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, siempre habían sido solo sustitutos que señalaban la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente no pagaban las deudas en su totalidad. Solo en la cruz es donde de una manera gloriosa y liberadora vemos que el juez es justo y a la vez el que justifica a quienes, a los que tienen fe en Jesús. Por consiguiente, resume Pablo, podemos ver en la cruz que Dios demuestra a todos los que piensan que Él es injusto que solo Él es el Dios que puede ser justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Por eso, solo el Evangelio es el que nos permite estar en una relación correcta con Dios. A personas pecaminosas que tienen fe en Jesús. Y todo ello sin violar el carácter justo y santo de nuestro Señor. Así que solo por la fe en Cristo estamos unidos a Él y Él se convierte en nuestro representante. De manera que su muerte se nos cuenta a nuestro favor. Y como resultado, después de todo lo que hizo el juez justo en el tribunal de que hemos venido metafóricamente hablando, gracias a nuestro abogado y al sacrificio sustitutorio, nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, se nos declara como justificados. Es decir, ya somos inocentes. Tenemos paz para con Dios, ¿por cuál medio? Por medio de Cristo Jesús. Así que permíteme preguntarte, amada iglesia, y tú que nos visitas esta mañana, ¿cómo el sacrificio de Cristo y la salvación gratuita que te ofrece el juez divino dan propósito y sentido a tu vida? ¿Cómo el sacrificio de Cristo y la salvación gratuita que te ofrece el juez divino dan propósito y sentido a tu vida? ¿Qué tal si te tomas un minuto para pensar en ello?
Bien. Dicho lo anterior, nos introducimos en un último punto ya para ir concluyendo. 4. El juez confirma su justicia, de los versículos 27 al 31. Después de esta majestuosidad de pasaje, Pablo nos hace una pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? La traducción al paisa puede ser de que te las picas, ¿sí o no? ¿Dónde está la jactancia? ¿Cuál es el pinche? Bueno, la respuesta es inmediata. Queda excluida. Si acabamos de ver que el hombre es justificado por la fe en la obra de Cristo y no por las obras de la ley, ¿de qué nos jactamos? O más bien, ¿por qué nuestro corazón manchado por el pecado se sigue jactando de sea lo que sea que no es el Evangelio de Cristo? Y esta pregunta es importante para ti y para mí, porque en lo que te jactas es lo que te define, es donde obtienes tu identidad y es donde está tu autoestima. Recordemos quién era Pablo. Pablo era un ¿qué? Un judío hasta la médula, ¿sí o no? Y antes de conocer a Cristo, escucha dónde estaba su confianza. Filipenses 3, del 4 al 6. Si puedes ir rápidamente allí, leamos este texto juntos, por favor. ¿Sí? Si no es así, sí, Filipenses 3, desde el versículo 4. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, pues yo mucho más. ¿Por qué? Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y escuchen esto, cómo se veía Pablo, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Sí? Mejor dicho, si alguien se puede jactar o sabía de jactancia, ese era Pablo. Pablo se jactaba de estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí estaba su confianza. Pero cuando se le dio a conocer la buena noticia acerca de Jesús, mira cómo sigue ese pasaje. Filipenses 3, 7. ¿Sí? Creo que lo podemos poner ahí para que lo leamos juntos. Vean esta belleza, amada iglesia. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido, ¿qué? Todo. Y considero todo como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de ¿qué? De la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Qué nos está tratando de decir Pablo entonces con esta pregunta de ¿por qué te jactas? Pablo nos está diciendo que jactarse y creer son cosas opuestas. No se pueden hacer ambas al tiempo. La fe excluye inmediatamente la jactancia. ¿Por qué? Porque la fe entiende que no hay nada que nosotros hagamos que nos justifique. Por lo tanto, si hemos de recibir a Jesús, debemos renunciar a la jactancia. Por eso al joven rico le cuesta tanto, o le cuesta tanto no pudo, porque no pudo renunciar a donde estaba su confianza. Y esto claramente es ofensivo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque todos nuestros motivos de dignidad y autoestima deben ser excluidos. Porque si entendemos que en el Evangelio la justicia de Dios no se gana, sino que se recibe, entonces no te jactarás de absolutamente nada. Y si alguno se jacta de algo, si alguno de nosotros en su corazón pecaminoso de alguna manera,
yo sí soy como bueno en esto. ¿Sí? Si alguno en algún momento de nosotros piensa de esa manera, que es muy probable que lo haga, entonces no busques jactarte de ti mismo, sino que jáctate solo de alguien más y de algo que tú no has hecho: Cristo y este crucificado. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Termina diciendo Pablo: de ningún modo, ¿sí? Antes confirmamos la ley. ¿Por qué? Bueno, porque un creyente en el Evangelio, aquel que es salvo por la fe y no por las obras que la ley exige, entiende y ama la ley más que alguien que está buscando ser salvo por ella. Es decir, nosotros valoramos la ley. Entonces, solo para aclarar, el Evangelio no declara que la ley no importa, ¿verdad? Al contrario, nos dice que sí importa, e importa mucho. La ley debe ser guardada, la ley se debe guardar, y para los que tienen fe en Cristo ya ha sido guardada. La ley es reforzada en la vida de Cristo y en su muerte, pero no es nulificada. Cristo cumple sus exigencias a plenitud, pero no las nulifica, ¿sí? Así que este texto, amada iglesia, nos anima en esta mañana a ver a Cristo y solo a Cristo. Todo el tribunal, todos nosotros, ¿sí? Debemos quedar atónitos y asombrados por ver una justicia tan perfecta y llena de gracia de nuestro Señor. No hay nada más glorioso que esto. Y no hay nada más urgente que esto. Para concluir, déjame cerrar con este fragmento llamado Miel de la Peña, de Thomas Wilcox, un pastor de una iglesia bautista en el siglo XVII. Y por favor, te pido que me prestes atención todo lo que puedas, ¿sí? O que escuches las palabras de este pastor, ¿sí? Así que aquieta tu mente y tu corazón para lo siguiente. Creer es la cosa más maravillosa del mundo. Agregar tu propia obediencia terminará estropeándolo todo. Lo más difícil en el mundo es tomar a Cristo como mi propia justicia. Eso es lo que significa reconocerlo como Cristo. Si le agregas algo tuyo, lo haces no Cristo. Cuando vayas a Dios para ser aceptado, cualquier cosa tuya que entre distinta a Cristo, llama al anticristo. Pide que se vaya, que solo la justicia de Cristo triunfe. Cuando Satanás carga el pecado en tu conciencia, entonces cárgalo sobre Cristo. Esto es el Evangelio, es decir, hacerlo Cristo. Cuando el alma, con todos sus deberes, aflicciones, sus obligaciones y fracasos, puede decir nada más que Cristo, solo Cristo, para justicia, justificación, santificación y redención, esa alma se habrá elevado por encima de las olas de la desesperación. Haz a Cristo tu paz, porque Él es nuestra paz. No tu obediencia ni tus lágrimas. Cristo es tu justicia, no tu crecimiento en la gracia. Puedes destruir a Cristo sintiéndote aceptado por Dios debido a tu obediencia. Y así también puedes hacerlo al sentirte rechazado por tus pecados. Las personas que temen ver la peor corrupción por el pecado y el más grande infierno del corazón dudan de los méritos de Cristo. Si tratas de hacer algo por ti mismo para compensar el pecado, renuncias a Cristo como el justo que se hizo pecado por ti. ¿Te quejas mucho sobre ti mismo? ¿Acaso tu pecado te hace mirar más a Cristo y menos a ti mismo? Mirar tu obediencia, tus cambios, tu crecimiento, en lugar de mirar a Cristo, es peligroso. Mirar tu éxito espiritual te hará sentir orgulloso. Mirar la gracia de Cristo te hará sentir humilde. No quites ni un momento la mirada de Cristo. No mires primero tu pecado, mira a Cristo primero. Si puedes ver a Cristo en medio de tus lágrimas por el pecado, entonces podrás descartar la culpa de tu pecado.
Deja que el pecado quiebre tu corazón, pero no le permitas que quite la esperanza en el Evangelio. Cuando nos acercamos a Dios, no debemos traer nada, sino a Cristo. Cualquier ingrediente o cualquier calificación previa nuestra envenena y corrompe la fe. El que construye su fe en lo que hace y en cómo ha cambiado, no sabe todo lo que Cristo ofrece. Esta es la verdadera fe: descansar sobre las montañas eternas del amor y la gracia de Cristo y vivir continuamente a la luz de la infinita justicia y los méritos solo de Cristo. Solamente eso te va a cambiar. Sin eso, el corazón es espiritualmente impotente. La verdadera fe significa seguir mirando fijamente la gracia de Jesús y luego ver la corrupción completa, aunque insignificante, de tu pecado en comparación a la justicia de Cristo. Es ver todo perdonado y con eso en mente orar, escuchar y demás. Y termina con esto: observar el sol natural debilita el ojo. Cuanto más miras a Cristo, el sol de justicia, más fuerte y claro será tu ojo de fe. Mira solo a Cristo y lo vas a amar y vivir en Él. Piensa en Él continuamente. Si quieres ver la pecaminosidad del pecado, detestarlo y llorar, entonces no te detengas a mirar el pecado, sino que primero mira a Cristo como quien está sufriendo y satisfaciendo cada ley de Dios por ti. Si quieres crecer en la gracia y en la santificación, no te quedes mirando fijamente ninguno de ellos. Siempre comienza mirando la justicia de Cristo. Respondemos a la palabra en oración. Quiero animarte en este momentico que puedas meditar un poco en lo que acabamos de decir y en lo que este texto nos está revelando. No dejes ir tus pensamientos en este momento, ni dejes desviar tu corazón. Solo mira a Cristo en este momento. Pídele al Señor la fe que necesitas para verlo. Mira la corrupción de tu corazón. Pero no dejes de mirar la gloria expresada en esa cruz. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nosotros no podemos decir ni hacer nada delante de tu santidad y tu justicia. Pero ahora, por la gracia, gratuitamente, al creer en ti, Señor, somos contados por justos. Al ver tu sacrificio, Señor, ayúdanos hoy a valorar más, a apreciar más el Evangelio de la gracia. Gracias. Solo a ti la gloria, Señor. Solo a ti, mi Señor, mi Cristo, mi Rey. Gracias, Señor, que podamos vivir todos los días de nuestra vida con nuestra mirada y nuestro corazón fijos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.